Muy bien, Dair, un saludo para ti, para todas y todos los magallaneros, caraquistas, de los Tigres en general, a toda la fanaticada del béisbol. Aquí no nos ponemos con esas cosas y le damos la bienvenida al representante del mejor equipo de la selección de la Liga Venezolana de Béisbol. Se trata de Roy Charlton Matos. ¿Cómo está, Roy? Bien, Ernesto, muy bien. Le echo broma porque trae su gorra de los Leones del Caracas, aunque yo la noto un poco variada, ¿no? Sí, bueno, es una variación muy inteligente, de muy buen gusto, pero simplemente yo quise librarme un poco. Durante mi ejercicio como canciller, siempre le oculté al presidente que yo era del Caracas. ¿Así? Y ahora he decidido tomar el riesgo y que se sepa. ¿Y eso por qué? Quizás por la edad avanzada, entonces llega un momento en que uno se libera. Que se sepa que soy caraquista. Qué bueno. Desde Y es más, niño. fue más costoso admitir que usted es caraquista que admitir que usted es chavista. No, esto ha sido más costoso. ¿Así? Sí. Pero en el mundo en que usted se movía no era muy fácil. Sí, sí. Salir del closet. Eso lo tengo clarísimo, pero sí, porque esa fue una verdadera liberación. Qué bueno. Bueno, amigas, amigos, muy buen día a ustedes también. Un saludo cordial para todas y todos a las 6:15. Hoy es 6 de diciembre del año 2011. Hace 13 años exactamente, un día como hoy, se produjo un resultado electoral que partió en dos la historia contemporánea de Venezuela. Se trata del triunfo del entonces candidato Hugo Chávez a la cabeza del movimiento Quinta República y del entonces Polo Patriótico, quien derrotó con alrededor del 57% de los votos a todos los partidos de la ahora oposición venezolana, del llamado punto fijismo, la Cuarta República, que hicieron causa común alrededor de la candidatura de Enrique Salas Romer, que inicialmente era candidato del Proyecto Venezuela y luego terminó cosechando los apoyos de Acción Democrática y COPEI, que sacrificaron a sus respectivos candidatos para tratar de impedir el triunfo de Hugo Chávez. Días antes, semanas antes de este triunfo electoral, hay que recordarlo, las cúpulas de los partidos dominantes del punto fijismo adelantaron las elecciones regionales. Hay que acordarse de ese dato. Iban juntas aquellas elecciones, las de gobernadores, alcaldes y presidenciales, y sin embargo, cuando el sistema político se dio cuenta de que la opción antisistema tenía la primera posibilidad de triunfo, entonces decidieron una maniobra con su mayoría en el Parlamento que les permitía supuestamente morigerar, atenuar las posibilidades de triunfo de Chávez. Separaron las elecciones regionales de las elecciones de presidente y trataron así de lograr un resultado que finalmente no se pudo detener. Había una voluntad política ya asumida por el pueblo venezolano de romper radicalmente con ese tiempo pasado que representaban los partidos de la Cuarta República. Entonces, el entonces candidato Chávez llamaba a aquellos partidos o a las direcciones de esos partidos las cúpulas podridas. ¿Recuerda ese tiempo? Sí, recuerdo todo. ¿Qué estaba haciendo usted el 6 de diciembre hace 13 años? Yo estaba en Londres, era embajador, y ese día precisamente materialicé una decisión que venía incubando, porque durante mi ejercicio como embajador me correspondió recibir a varios candidatos presidenciales. A Chávez, el primero que llegó fue Chávez cuando estaba atrás en las encuestas, luego pasó el doctor Salas Romer, pasó Claudio Fermín, también pasaron algunos precandidatos, como el caso de Humberto Calderón Berti. Y bueno, yo sentí una inmensa angustia por la situación del país y me impresionó mucho la interlocución con el presidente, con el candidato Chávez. Pero ¿fue la primera vez que tuvo contacto con él? Sí, yo lo conocí. ¿En Londres? Lo conocí en Londres, sí. Y la materialización de mi decisión, que como dije venía preparando, la tomé en el momento de la votación. Lo hice como un voto castigo. Sentí la necesidad de castigar a mi propia gente, porque yo vengo de la Cuarta República, como bien sabido, y quien no lo sepa, que lo sepa ahora. Y además no llegó embajador en Londres por arte de magia, ¿no? Pero yo creo que era necesario y a mí me inspiró mucho el sentido de compromiso del candidato Chávez. Usted es un hombre que tiene un pie en su trayectoria, por supuesto, en su pasado cuarto republicano, sí, y otro pie en el tiempo nuevo que representa a Chávez. ¿Cómo ha sido eso, Charlton, para usted? Se explica fácilmente, creo que es la primera vez que me preguntan eso.
Yo era militante copeyano, pero dentro de Copey militaba en una izquierda a la cual se le bautizó como los astronautas, porque se suponía que estábamos fuera de la realidad. Hablábamos de justicia social, de bien común, muchas de las cosas que eran parte de la teoría de Copey o de la doctrina social de la Iglesia, pero resulta que todo era mentira. Y yo me lo tomé muy en serio. Y esa militancia dentro de la izquierda de Copey me llevó a esta evolución que es absolutamente natural para terminar considerándome a mí mismo como un socialista cristiano. Ahora, usted, si bien no perteneció a la cúpula del partido COPEI, sí tuvo mucha relación con esta para poder ocupar posiciones de relevancia, ¿no? Llegó a ser vicecanciller o director general de la Cancillería, Sí, llegó sí, a sí. ser embajador en varios países. Sí, 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 es cierto, y lo agradezco. Sí. ¿Y no se siente un poco causaviente de ese tiempo contra el cual insurge Chávez? Yo me siento causaviente de todo cuanto de bueno se trató de hacer por el país. Yo me sentía representante del Estado venezolano. Yo no me sentía representante de las cosas que marchaban mal en el país, por ejemplo, de la corrupción o de la mala administración. Pero al igual que muchos venezolanos, civiles o militares, que trabajamos en esa época, pues lo hicimos con lealtad para el país y tratando dentro de nuestra pequeña parcela de influencia hacer algo de bien por él. El presidente hace 13 años insurgió, ganó las elecciones contra lo que hace un rato mencionaba, llamaba las cúpulas podridas. No todo estaba podrido en la Cuarta República. No, 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 ahí hubo mucha gente decente también. Hubo autoridades que salieron sin un centavo del ejercicio del poder. Lo que pasa es que la corrupción hizo metástasis. Pero hubo gente honorable y que sigue siendo honorable independientemente de que no estemos de acuerdo con su visión de país en este momento. Y hoy día, Chatterton, 13 años después, ¿usted se siente mejor representando a la República Bolivariana de Venezuela, al gobierno del presidente Chávez? ¿O sí, en aquellos tiempos porque además he ganado una inmensa libertad de expresión. ¿Ah, sí? Sí. No tengo necesidad de ser tan comedido como era en otras épocas y me siento mucho más en conformidad con las líneas de la política exterior del país, de su línea de política interior, de su línea social y económica, que lo que me podía sentir en aquella época. Le vuelvo a repetir, la condición de militante del grupo astronauta de Copey nos hacía disidentes y objetadores de la manera como se enfocaba la dirección del país, el servicio al país. Chatterton es embajador ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos. La vieja y desvencijada OEA, según el presidente Chávez la describió en el marco del nacimiento de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Vamos a hablar de ese tema, pero siendo hoy 6 de diciembre, quisiera que Roy Chatterton Matos nos dé su balance de estos 13 años. ¿Qué puede usted poner en la balanza 13 años después del triunfo electoral de Chávez? Ya para el país, para el mundo, para Mire, un país más digno. Lo primero que se me ocurre como gran conquista de estos 13 años de proceso bolivariano comandado por el presidente Chávez es que se dignificó al ciudadano venezolano. Hay algo que ya es lugar común, pero que tiene un inmenso valor, que es que se hizo visible a los invisibles. Los excluidos de toda la vida pasaron a ser incluidos. Este concepto, por cierto, lo comentó Gustavo Pereira en una memorable entrevista hecha por José Vicente Rangel. Deliciosa, yo la vi porque es un intelectual de alta refinación y además un hombre de esos que los cristianos llamamos, que da con su vida testimonio de sus creencias. O sea, que vivió conforme a lo que predicaba. Me impresiona mucho ese señor, aunque no lo conozco personalmente. Pero hoy tenemos un país con una libertad de expresión extrema. Eso no se reconoce internacionalmente, sino todo lo contrario. La participación significa que ahora todos tenemos derecho a la educación, de que ahora todos los venezolanos comen, de que todos los venezolanos sienten capacidad de ser actores en el proceso de cambio que está viviendo el país. Y algo muy interesante, la democratización del país ha llevado a algo que a mí me llama mucho la atención. Este es un pueblo que cuando sale a las calles, como en efecto sale en defensa de sus derechos, en defensa de sus aspiraciones, no lo hace con un palo, con un fusil, sino con un librito azul. Ese librito azul mágico que antes, que constituye un documento que antes nadie conocía, del cual nadie se interesaba,
que se dejaba solamente a los juristas y a los políticos. Ahora, el venezolano, por ejemplo, que es uno de los grandes logros, y de esto no se habla, el venezolano de hoy, sobre todo el venezolano más humilde, habla mejor. Porque primero aprendió a leer, en segundo lugar aprobó la primaria, otros terminaron la secundaria y otros ingresaron a la universidad. ¿Y qué pasa con eso? Es que no solamente que aprendieron a leer o que se educaron mejor, sino que el debate político intenso entonces ha mejorado notablemente la capacidad del venezolano para expresarse. Entonces hoy tenemos un pueblo enterado. Yo diría que tenemos un pueblo culto, sabe lo que pasa en el mundo, sabe lo que pasa en su propio país para comenzar. Usted dijo que la Constitución era una cosa de juristas, pero le voy a contar una anécdota. Se la escuché a una profesora de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Derecho. En los tiempos ya finales de la Cuarta República, un periodista fue a hacer un reportaje, una encuesta especializada sobre la Constitución, sobre algún artículo de la Constitución, alguna previsión constitucional de la del 61. Y llegó a la Escuela de Derecho y preguntó a los profesores que estaban allí reunidos quién le podía declarar al respecto. Y los profesores que estaban allí, no digo que todos, pero los que en ese momento se consiguió el periodista, según la versión de esta otra profesora, le dijeron, mira, no, tienes que esperar que llegue el constitucionalista, un fulano de tal, el doctor no sé qué, porque nosotros somos especialistas en otras ramas del derecho. Pues. Y hoy día no hace falta ni siquiera tener una primaria para que usted consiga un constitucionalista espontáneo que saca su constitución, busca el artículo correspondiente, lee sus derechos, los defiende con ahínco ante la autoridad, ante cualquier persona. Y ese es el arma. Y las municiones están en el cerebro y en el alma. Ahora, Charlton, usted habló de la Cuarta República, de que no todo estaba podrido, usando una palabra que yo saqué a colación a propósito del discurso del presidente Chávez. Pero no todo es esplendoroso tampoco en los tiempos de la revolución. También hay vicios que se vienen arrastrando. El mismo tema de la corrupción, pues Estoy absolutamente. Erradicado, ¿no? Tenemos dos problemas serios. Bueno, la inseguridad, por supuesto, se está haciendo, pero ese es un problema. Quizás en algún momento ingenuamente pensamos, quizás parodiando un poco la tesis neoliberal, de que la mano invisible del mercado pone en juego los factores económicos y mueve la economía. Yo creo que en algún momento nosotros pensamos que la mano invisible de la justicia social iba a acabar con el problema de la inseguridad, y no necesariamente es así. Por supuesto que esa es la principal razón y la principal causa para superar el problema de la inseguridad. Pero no basta con la justicia social. Por ejemplo, muchos delincuentes son consumistas exacerbados que no roban o no cometen un crimen para comer o para llevar a su familia, sino que son personas desgastadas y destrozadas internamente por la cultura consumista, por todo lo que ven a través de los medios y de la televisión. Tenemos un problema de corrupción serio. Hay mucha gente enquistada y hay muchos disfrazados de rojo rojito. Mira, mientras más bulla hacen, yo diría que son más sospechosos los que tratan de convencer a los demás de que no hay nadie tan revolucionario como ellos. Entonces, como dice la Biblia, por sus humors los conoceréis. Vaya pensamiento. Por cierto, haciendo un paréntesis, en el Estado portugués se produjo un hecho lamentable, la muerte de una menor terrible, sometida a tratos crueles. Y esto produjo después una reacción que fue aprovechada por factores de los pescadores en Río Revuelto que siempre hay para incitar a una manifestación de familiares y a la que se sumó otra gente a cometer saqueos y hechos de violencia, ¿no? Ayer anoche, entrada la noche, intervino en este canal el gobernador Castro Sotelo de Portuguesa para explicar la situación, pero es algo bastante delicado porque este tema que nunca en ninguna sociedad está exenta de que ocurra un crimen atroz, puede ser utilizado como caldo de cultivo para este tipo de... Fue una suerte de rito lo que ocurrió. No me quedó claro de la explicación que dio, pero en todo caso un crimen horrible cometido creo que con agavillamiento, ¿no? Sí, una cosa terrible, espantosa, pero fíjese que el clima entonces en la comunidad puede ser
exacerbado por algún factor que pretenda entonces canalizar el repudio a un crimen como esto para hacer saqueo, para buscar un filón político y decir que los De aquí criminales al 7 de octubre, cada problema que tengamos y que de alguna manera convoque la responsabilidad del gobierno va a ser aprovechado políticamente para deformarlo, para desprestigiar al gobierno, para tratar de lograr beneficios electorales. Y eso con participación de los de adentro y de los de afuera. Los de afuera ya sabemos quiénes son, y los de adentro también. Usted cuando habla de afuera, del exterior, ¿no? Sí, sí, sí. Charlton, usted está en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo se siente allí en la OEA el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Primera vez que los gobernantes, los líderes del continente, sin los Estados Unidos y Canadá, se ponen de acuerdo para dar vida a una organización de este tipo, que alarga pantalones, para decirlo con la figura coloquial, a la región. La verdad, yo soy de los que no quiere hacer una vinculación, aunque parece evidente, entre la OEA y el CELAC. El CELAC en realidad es la continuación del proyecto bolivariano, que fue frustrado por la intervención entonces del imperio y de que ya se vislumbraba en sus primeras aventuras internacionales y por supuesto de los enemigos dentro de la Gran Colombia, dentro de nuestro proceso de independencia. Entonces lo que se ha hecho es recobrar eso. Entonces con o sin OEA no es que ganaremos la pelea como dicen los cubanos, sino que con o sin la OEA esto era como un resultado natural de la evolución que yo no diría sufrido, sino gozado la región a partir de 1999, porque nos ha tocado a nosotros en este siglo XXI ser de nuevo históricamente pioneros de los procesos. Entonces cuando comenzamos era totalmente diferente a como es ahora. Entonces ahora no solamente que los movimientos de avanzada social han llegado al gobierno, sino que de pronto están apareciendo derechas racionales que entienden sus propios riesgos y además que entienden el riesgo de ser socio o aliado incondicional de los Estados Unidos, porque si uno ve un poco la historia reciente, los Estados Unidos abandonan permanentemente a sus socios, los dejan caer y los sustituyen de acuerdo a sus necesidades. Basta pensar en el caso del Shah de Irán, de Marcos en Filipinas, de Noriega en Panamá, y así podríamos citar uno tras otro. Sin embargo, son muchos más los líderes de avanzada social que han sido eliminados por la intervención de los Estados Unidos. Entonces, este esfuerzo de integración surge como una necesidad, es producto de una prédica, de unos esfuerzos, también de un testimonio, y además del inmenso descubrimiento de cuánto podemos lograr entre nosotros cuando imbricamos nuestros intereses, cuando reconocemos nuestras semejanzas y cuando comenzamos a apreciar y a valorar nuestras diferencias. Entonces ese es un proceso cultural también, político, diplomático, que por supuesto será económico, será comercial, pero yo abrigo la esperanza de que vigilantes podamos mantener y reforzar este proyecto que apenas está en su comienzo. El papá se llama Simón Bolívar, la madre se llama América, pero la familia es numerosa. Y hay de todo, ¿no? Hay de todo en la familia. Como en botica. Y como en toda la familia también, que hay de todo. Así es. Mire, embajador, no recuerdo bien si el entonces candidato Chávez lo planteaba así con todas las letras, pero sí el Chávez que hace 10 años, ¿no?, ya era presidente y voceaba en cuanto escenario internacional podía, y nacional también, la necesidad de la Constitución en América Latina de un nuevo polo de poder. Ese nuevo polo de poder, ¿usted siente que está naciendo junto a la CELAC o no? Sí, y además algo muy interesante. Yo disfruté mucho la entrevista que le hizo Walter Martínez anoche a Ali Rodríguez Araque, que es uno de los personajes clave de este proceso. Y él recordaba lo que es la OPEP. La OPEP, que es una criatura venezolana que nació en el año 61, creo, en una reunión en El Cairo, con la participación de Irak y
de Arabia Saudita, creo que de Kuwait también, se fortaleció y en medio de todas las expectativas y presagios negativos, se convirtió en un poder, en un polo económico de primera importancia en el mundo. Superó todos los saboteos que se prepararon contra ella y siguió adelante. Y ahora ocurre que esta amalgama de intereses y de recursos en el continente es mucho mayor de lo que la OPEP en su momento podía aportar, y además somos menos diferentes de lo que somos dentro de la OPEP, y sin embargo la OPEP funciona con sus altibajos, pero funciona y marcha hacia adelante. Y esto lo vamos a hacer marchar hacia adelante. Y cuando los más escépticos comiencen a reconocer los beneficios de esta alianza, se irá fortaleciendo, y en esa medida seremos más soberanos, tendremos más capacidad y seremos realmente un polo de poder en un mundo multipolar como el que lo estamos buscando. ¿Usted siente que en materia de política exterior ahora Venezuela es más respetada que en los tiempos de la Cuarta, cuando a usted le correspondió también representar al gobierno venezolano? Sí. En la Cuarta, en materia de política internacional, especialmente dentro del tercer mundo, hubo una serie de acciones de carácter progresista en las cuales participaron los gobiernos de la época. Yo recuerdo cuando me inicié en la carrera, el gobierno del presidente Caldera denunció el tratado comercial con los Estados Unidos, que era una suerte de tabú, y el canciller Aristides Calvani fue muy activo en el apoyo al gobierno militar del Perú cuando los Estados Unidos trataron de aplicarle la enmienda Hickenlooper en castigo, porque se armó un escándalo con la desaparición de una página de un contrato con la International Petroleum Company en el Perú. Y todos los esfuerzos integracionistas también tenían un sentido de independencia. Lo que pasa es que era dentro de una concepción más bien conservadora. Bueno, también se establecieron relaciones con la Unión Soviética y con todo el bloque socialista. El gobierno de Carlos Andrés Pérez estableció relaciones con Cuba en enero del año 75, si mal no recuerdo, pasando por encima de la decisión de la OEA. Así que se apoyó a los movimientos de liberación en África. Bueno, a los sandinistas de Nicaragua también. Sandinistas de Nicaragua, pero también a los movimientos en Zimbabue, en la llamada Rhodesia entonces. Entonces, esas son una serie de elementos de carácter positivo dentro de una política exterior, bueno, donde yo era un pequeño funcionario, pero de todas maneras me sentía absolutamente identificado con esa lucha. Y en el caso de Palestina había una suerte de continuidad en apoyo a los palestinos, cuidando la relación con Israel, a veces de manera quizás inoportuna, pero en general el balance era en favor de los palestinos. Ahora, hoy día, ¿se puede comparar la política exterior de Chávez con esa política exterior que mantuvieron los gobiernos de la Cuarta? No, es mucho más comprometida internacionalmente, es una política definitivamente de izquierda, es una política antiimperialista, es una política que toma riesgos muy importantes, pero que también produce resultados. Si usted piensa, por ejemplo, es algo que es increíble, nosotros enterramos al ALCA. Primero el presidente solo en Quebec, y de Quebec a Mar del Plata pasó el tiempo suficiente como para urdir y materializar una conspiración que acabó con el proyecto del ALCA. Y de la cual fue partícipe Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Pero eso necesita de valor. Y además, quería decirle a propósito de la palabra valor, algo bien interesante. Esta reunión de la CELAC no es solamente un problema, requirió conciencia de los estados, de los gobernantes, dentro de su heterogeneidad, sino también que requirió de valor, porque presentarse acá con todas las presiones y con todas las amenazas potenciales, acechando a los que participaron, requiere de un valor político y de un valor personal muy, muy grande. Pero aquí parece que hubo exceso de testículos y ovarios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mire, y a la Virgen. Embajador, no todo el mundo está mirando a la CELAC con esos mismos ojos. Desde allí, desde uno
de los centros de crítica permanente hacia el gobierno venezolano y de otros gobiernos progresistas y de izquierda, José Miguel Vivanco, quien es de la ONG Human Rights Watch, se mostró preocupado ante el surgimiento de organismos como la CELAC. Él dice lo siguiente: llamó la atención de los presidentes latinoamericanos del Caribe y les pidió proteger el sistema de defensa de derechos humanos en la región y no permitir sistemas paralelos complacientes con los gobiernos de turno. Se lo declaró a La Voz de América, ¿no?, que es la emisora oficial estadounidense. Él está aterrado porque no se le va a acabar, pero sí se le va a disminuir el negocio. En la medida en que haya campo, inclusive imaginativo, creativo, para la denuncia, en esa medida los fondos que mantienen una mafia de expertos en derechos humanos se multiplican y se repiten. Recuérdela, por ejemplo, él fue una parte de una mafia originada en la American University, Washington para variar, altar y meca de los derechos humanos, todo eso entre comillas, por supuesto. Y este tipo de personajes, junto con los expertos, juristas, como muchos venezolanos que van a Washington, expertos, no luchadores, expertos en derechos humanos, y van a Washington a cada rato a buscar su mendrugo de papel verde. Y los bufetes internacionales, los comisionados y muchos de estos personajes viven de eso. Por ejemplo, Human Rights Watch tiene un alto financiamiento de fuentes vinculadas al gobierno de Israel. Y por supuesto, en la medida en que haya denuncias, en la medida en que haya casos, pues ese flujo. Porque se acabaron los luchadores de los derechos humanos. Porque digamos que esa es una de las desventajas, entre comillas, del avance democrático en el continente. En la medida en que los derechos humanos se respetan más, y además ahora con la inclusión de los derechos sociales, no solamente los políticos y civiles, entonces el negocio baja. Aquí muchos venezolanos descubrieron que era un negocio meterse en los derechos humanos, cuando el Caracazo, nuestros mayores y más maduros expertos en derechos humanos, que ya eran expertos en 1989, ninguno de ellos fue a Washington a hacer cola para denunciar la masacre que hubo, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció. Claro, hubo ante la Corte, ¿no? Hubo una denuncia y demoró seis como años 18, seis años después. Pero ahora, que contrasta, por cierto, con la celeridad con que ahora toman decisiones cuando se trata de un opositor venezolano, ¿no? Exactamente, y la celeridad con que aceptan, porque hay casos de otros países que tienen realmente graves problemas de derechos humanos y sin embargo se toman su tiempo. Pero es toda una mafia, y hay otra mafia que no es solamente Vivanco, entonces es el secretario ejecutivo Santiago Cantón. Y hay otra cosa curiosa, porque es que ahí el poder de seducción de Washington es muy interesante, porque algunos de estos comisionados que ven a Venezuela como un caso grave en materia de derechos humanos, sin embargo van agarraditos de las manos de sus embajadores para solicitar el apoyo de nuestro gobierno o de otros gobiernos acusados, pero especialmente el nuestro, para que les permitamos ser electos por la Asamblea General de la OEA como miembros de la comisión. Entonces ya desde el punto de vista ético, allí uno está detectando una sinvergüenzura, porque si yo realmente estoy convencido de que usted representa una dictadura espantosa, violadora de los derechos humanos, por razones éticas, ¿cómo le voy a ir yo a pedir el voto? ¿Quién hizo eso, embajador? Casi todos. Es que hay un problema. ¿Por qué no los da? No. Bueno, uno de estos personajes, el expresidente Felipe González, es presidente de la comisión, homónimo del Español, de otro poco amistoso con nosotros, que funcionan con grandes financiamientos. Y este señor, y el brasileño Piñeiro, que es el comisionado de los derechos humanos, el relator para Venezuela del tema de los derechos humanos, un tipo que lo tenemos en video, pega saltos para discutir porque está sumamente frustrado porque Venezuela no lo acepta. Y yo personalmente me siento orgulloso de haber tomado la decisión en mi tiempo de canciller de no permitir a la CIDH venir a Venezuela cuando ya tienen una agenda preestablecida, tienen un compromiso en contra de este gobierno y usan, como han usado y como siguen usando, a la CIDH y a la Relatoría de la Libertad de Expresión
como plataforma para agredir a nuestro gobierno. El presidente Correa de Ecuador, en su intervención en la CELAC, describió una situación que de pronto forma parte del paisaje y uno no la nota cotidianamente, ¿no? Pero que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción para sí mismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sí. Y sin embargo es sede de esta comisión y sede de la Relatoría de Libertad de Expresión, que según dice el presidente Correa recibe financiamiento estadounidense Sí. a través de la OEA y entonces está No, y a dedicada, través de las organizaciones, de las ONG y de fundaciones. y entonces está dedicada a monitorear al resto de los países del continente, pero no a ellos. ¿Cómo es eso? ¿Usted se imagina la situación cuando uno llega a su casa y encuentra a su mujer con otro señor en la cama? Y entonces el señor que está en la cama con la mujer de uno se levanta indignado y le cae a golpes a uno. Eso se llama, además de cornudos, apaleados. Esa es una expresión muy fuerte, pero que refleja un poco lo que pasa con esta materia, porque no solamente no son miembros, sino que además presiden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente no suscribieron el Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, sino que llevan a la gente a la Corte Penal Internacional, por supuesto tercermundistas. Entonces es una ofensa y una burla para cada uno de nosotros, y eso solamente se puede explicar a la luz del inmenso desprecio que tienen por nosotros o de cuán débiles nos consideran como para poder hacernos esto en nuestra propia cara. Los grandes certificadores, por ejemplo, en todo tipo de materia, son los primeros violadores de los derechos humanos en el mundo, están metidos en guerra en todas partes, martirizan a países, como es el caso de México. México lo tienen martirizado, por un lado el consumo que atrae el crimen y por el otro lado el flujo no controlado de armamento de todo tipo que penetra a México para la comisión de crímenes. ¿Sabe que acá, embajador, acá en Caracas, unos muchachos estudiantes de la derecha universitaria colgaron algunas pancartas a propósito de la llegada de los presidentes de la CELAC y una de ellas decía: bienvenidos a la capital del crimen. ¿Qué habrá pensado si acaso pasó por ahí en ese momento el presidente de México, Calderón, por ejemplo, que preside un país donde el fenómeno de la criminalidad y la violencia supera con creces lo que se vive acá en nuestro país? Mire, lo que pasa es que nosotros somos muy generosos y si bien aquí hay libertad de expresión y libertad de información, a veces no ponemos énfasis en lo que pasa en otros países porque somos gente considerada. Pero no solamente México está sufriendo situaciones desgraciadas, sino otros países de América Latina tienen serios problemas de seguridad, entonces basta... En Centroamérica, esto que le pasó Sí. con Facundo Cabral en Guatemala, lamentablemente. Exactamente, pero en todas partes. Lo que pasa es que uno no está en la disposición de meterle el dedo en el ojo a otros países que están sufriendo como sufrimos nosotros el problema de la criminalidad. Pero pretender poner a Venezuela es parte de la conspiración internacional para lograr apoyo internacional y para preparar un ambiente para cualquier acción radical que eventualmente se pueda tener sobre nuestro país. Por Lo eso, cual no quería decir, disculpe, que el problema no existe en Venezuela, el problema de la inseguridad. Porque no, pero después aparece lo reconocí hace rato, que uno de los problemas que tenemos en este proceso es la inseguridad, como es la corrupción, como tenemos problemas de cuadros también, dentro de la parte crítica que usted me preguntó. Pero ahí hay una manipulación de la información, entonces todo se amplifica, y lo que no se amplifica de otros países, cuando es el caso de Venezuela, así sea menos grave, se convierte en un escándalo internacional. Porque nos están como magullando, esa es la idea, magullarnos hasta que reventemos. Y esperemos que lo que revientan sean ellos. Mire, embajador, llamó la atención también del curso de las intervenciones de los presidentes, el que frente a la intervención del presidente Correa, vuelvo a nombrarlo, denunciando la conducta de las empresas dedicadas a la comunicación social, de la gran prensa comercial de su país, oye, resulta que entonces el gobierno también de la derecha, con una inclinación ideológica distinta a la de Correa, como es el caso de Martinelli de Panamá, el señor Lobo de Honduras, salieron a secundarlo, a decir que, oye, no me siento tan solo, lo mismo pasa en mi país. Es que, por eso yo hablaba hace rato de una derecha racional, que también sufre los golpes de los excesos, porque pueden ser muy derechistas,
pero siempre hay alguien más derechista que uno. Entonces, cuando la dictadura mediática pretende controlar a unos señores que se sienten ungidos por la voluntad popular y no los deja gobernar, entonces reacciona como el caso de reacción de Martinelli. Martinelli ha sido atacado muy fuerte por los dueños tradicionales de los medios en Panamá. Igual está ocurriendo con Lobo. Creo que el diario El Heraldo o algunos otros de ese tipo pues tienen campañas desatadas contra él porque quieren maniatarlos políticamente, porque en realidad no son el cuarto poder, en muchos países se convirtieron en el primer poder y por eso hay que librar esa batalla. Y volviendo al tema de la Cuarta República, que a usted le llama la atención, yo le quiero decir que de mis tiempos de estudiante universitario tengo una obsesión con ese tema de los medios y el resto de mi vida, sobre todo que gracias a Dios he tenido algún tipo de plataforma para poder decir mi pensamiento, lo voy a hacer porque la batalla por la democracia y el triunfo de la democracia pasa por la derrota de la dictadura mediática. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse una convivencia, paralelismo, coexistencia del modelo de la OEA, del llamado sistema interamericano, y el naciente modelo de la CELAC? No, la CELAC por su lado yo creo que está destinada a ir creciendo. Recuerde, la OPEP nació en 1961, estamos hablando ya de 50 años, ¿no? Y la CELAC, repito, en la medida en que reconozcamos los intereses comunes o los creemos, se irá solidificando, sobre todo cuando el espacio de libertad que permite la diversificación de las relaciones internacionales comience a beneficiar a aquellos que dependen de una sola fuente, para comercio, para financiamiento, para tecnología, para cultura, etcétera, etcétera. Así que por ese lado está muy bien. En cuanto a la OEA, nació enferma, porque fue diseñada para responder a la visión estratégica de los Estados Unidos dentro de este continente. Para decirlo en lenguaje que no sé si todavía los jovencitos lo siguen usando, pero la OEA es algo así como de muerte lenta, o es un cadáver tibio. Pero yo separo la visión de la CELAC de la OEA. Yo creo que estamos dando como demasiada importancia a una organización dirigida por José Miguel Insulza y colocada al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos son la meca de las ONG, de todos los que quieren, de todos los acusetas que quieren alzarse o denunciar a sus respectivos gobiernos, e inclusive en algunos casos, aunque sea justo, por ejemplo, temas de derechos humanos, ¿por qué ir a Washington? ¿Quiénes son los comisionados? ¿Quiénes son los expertos? Yo repito, los luchadores de los derechos humanos, se acabó. Eso ahora es un negocio. Y eso también, ese negocio ha contribuido al desmoronamiento de la OEA. La OEA ha perdido toda credibilidad y ha ganado gran irrelevancia. Y Charlton, es un hecho también que allí en la OEA se ha conformado una mayoría distinta, ¿no? Incluso Insulza fue electo con votos de Venezuela y de otros países que han estado, digamos, en una onda de transformación. Eso es cierto. Esas son decisiones que hemos tomado en su momento, pero el enfermo no mejora. Ni que cambien el secretario general, ni que se conformen nuevas mayorías allí. Es estructural. Mire, voy a cometer una imprudencia, ojalá que no me destituya del canciller Maduro, que por cierto es el canciller más exitoso de la revolución. Incluyéndolo. Sí. En la comparación. No, sin duda. Pero hay embajadores de izquierda que se transforman cuando llegan a la OEA. Yo no sé cuál es la magia, porque Washington es una ciudad muy agradable, de una alta calidad de vida, más el centro mundial, el centro del poder mundial o del mayor poder mundial. Pero a veces uno ve unos colegas que no actúan conforme a lo que sus países representan en este momento. Hay como un proceso de ablandamiento, se convierte en una ¿Se deslumbran cuando llegan a Washington? Se deslumbran, sí, porque, bueno, permítame ser cínico, pero de pronto si uno se queda en Washington,
los niñitos pueden aprender inglés o los muchachos se pueden graduar en la universidad o se pueden ahorrar unos dólares, sobre todo los que ganan bien. Esos son otros diplomáticos. Pero uno siente como en el ambiente una especie de aura excesiva o de moderación excesiva. Cuando no se toman riesgos, entonces se cuidan en exceso las formas diplomáticas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con la CIDH, pero ¿cómo voy yo a atacar con nombre y apellido a un comisionado? ¿O cómo voy a poner en juicio la idoneidad de la CIDH? ¿Qué irán a pensar de mí en Washington? O la prensa. Entonces está el otro influjo, que es la dictadura mediática. Pero esa es una historia que le corresponde a cada gobierno decidir en relación con sus representantes. Bueno, forma parte de la historia la imagen del entonces embajador de Irak ante las Naciones Unidas, que una vez que cayó Bagdad y digamos ganó la guerra la tropa invasora, Sí. El hombre se cambió de bando y dijo, no, yo no tengo nada que ver con ese gobierno. Eso pasa. Por eso en la vida a veces es necesario correr riesgo. Sobre todo si uno quiere dormir tranquilo. Embajador, hay cosas que uno ve en el panorama y bueno, es difícil no opinar, ¿no? Incluso al hacer una pregunta sobre el tema. Por ejemplo, la reacción o la actitud de la oposición venezolana, de la prensa venezolana, frente a la conformación de la CELAC. Allí hubo de todo, desde caricaturas que mostraban a los presidentes con una mano extendida y tapándose los ojos, hasta declaraciones donde decían que todo ese bogotón de presidentes y líderes, 33, venían aquí a pedir un pedazo de torta. Se lo voy a responder. Usted sabe que yo utilizo el lenguaje diplomático, soy muy cuidadoso con las palabras y voy a utilizar una expresión diplomática para definir qué es lo que pasa con la oposición y la CELAC. Eso se llama cochina envidia. Así de simple. Pero, pensando en una figura conocida, también les pasa lo que a Chacumbele, porque ellos mismitos se están matando, cuando son incapaces de reconocer nada, pero nada de nada de nada. Entonces, la eterna historia, nada sirve, o culpe Chávez, como dice Carola Chávez. Y de allí se hacen irreductibles y pierden contacto con la realidad. Entonces viven dentro de Globovisión, dentro de los parámetros de influencia de Globovisión, se reúnen en sus propios clubes, se reúnen entre ellos. ¿Qué es lo que pasa con los sectarios? Cuando uno se reúne solamente con gente que piensa como uno, entonces se van alimentando entre ellos mismos o retroalimentando, que es la palabrita de un anglicismo que se usa mucho. Si usted fuera un dirigente de la oposición, ¿qué posición hubiese asumido frente a un evento como la CELAC? ¿Qué cree usted que le hubiera salido a la oposición venezolana frente a un hecho como ese? Mira, a mí me llamó la atención en este programa de Globovisión. Yo veo Globovisión. ¿No está globovizado? Tengo tendencias masoquistas. Hay un profesor universitario, amigo mío, Adolfo Salgueiro, que él es muy ácido. Criticó la CELAC, pero lo hizo de una manera inteligente, reconociendo algunas cosas, criticando otras, mostrando escepticismo sobre el futuro. Pero eso es lo que podría ser una persona sensata. Lo que pasa es que la disociación psicótica es algo más que una consigna o que un elemento de propaganda política, es una realidad. Basta que sea Chávez para que la respuesta sea no y para que el ataque venga. Entonces, en vez de alabar este evento que es histórico y de hacer algunas críticas, pero esperamos que el presidente o esto será mejor cuando no esté Chávez, cualquier cosa de esa, nosotros reforzaremos a la CELAC y haremos de eso una institución verdaderamente, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hacen, es la descalificación. Y entonces, pero no solamente en Venezuela, sino internacionalmente. Yo vi un personaje, perdona que no puedo calificar sino de ridículo en CNN, diciendo que Venezuela está aislada, con 27 jefes de Estado y de gobierno, en contra de la opinión de los Estados Unidos,
más un canciller y dos viceprimeros ministros, porque sus jefes no pudieron venir presentes acá. Eso fue una fiesta, no solamente fue una fiesta, fue una apoteosis democrática. Y a pesar de eso, no lo ven. Entonces es la locura. Ahora, esa locura nos garantiza a nosotros que podemos seguir en el camino de profundizar esta revolución socialista y cristiana como debe ser. No opera allí, embajador, esa máxima que dice que al enemigo ni agua. Así que por mejor que hayas hecho esto o aquello, como en conjunto tú no me gusta, no te reconozco nada. Eso no funciona en democracia, eso funciona en dictadura. Pero no solamente los elegidos tienen el deber de extender la mano y de ser amplios, sino también los no elegidos. Porque así como el gobierno tiene unas obligaciones democráticas, la oposición también. Entonces una oposición que está buscando que los marines se vengan a Venezuela y le resuelvan el caso, es una oposición que da lástima. Y yo repito, porque es que los veo, van a Washington a buscar su mendrugo de papel verde. ¿Merece la oposición los calificativos con el que el presidente los ha etiquetado? Escuálido, apátrida, pitillanqui. ¿Y para usted de contar? Bueno, hay muchos de ellos que son así, o otros, no es un lenguaje que yo personalmente utilizo, pero es el lenguaje de un guerrero como es el señor presidente. Pero muchos, y sus organizaciones se tienen bien ganados. Cuando usted ve, por ejemplo, cuando lee el nazi onal, ¿cómo no utilizar los adjetivos más duros contra el nazi onal? O contra Globovisión. Yo en estos días, en una declaración a propósito de un comunicado de la Relatoría de la Libertad de Expresión, yo hablé de Globovisión, y yo soy moderado en mi lenguaje, pero a veces hay que decir las cosas como son, una guarida de delincuentes mediáticos. Cuando usted diariamente está contribuyendo a crear alteración en la psiquis colectiva, cuando usted miente consuetudinariamente, cuando usted difama, porque la difamación, si mal no recuerdo de mis estudios de Derecho, ya es la concretización de la acusación. Porque si yo le digo usted es un ladrón, eso es una injuria. Pero si además de eso digo usted robó en tal parte, tal día, etcétera, etcétera. Entonces toda la cadena de infamia, y la gente no recuerda, es muy mala memoria, cómo se armaron en este país las cadenas privadas para derribar al gobierno del presidente Chávez a raíz el paro petrolero, el sabotaje petrolero del 2002 y 2003. ¿Cómo hacer, Charlton, ante esa oposición de esas características, o digamos, visibilizada a través de medios como ese y con una postura de esa naturaleza, para el ejercicio de la crítica leal, constructiva dentro de la revolución, sin caer, digamos, en el estigma de hacer partícipe de una cosa como esta? Bueno, hay que tener, en primer lugar, en cuanto a la oposición, hay que buscar interlocutores sensatos. Hay que tener puentes extendidos hacia la gente sensata que pueda atravesar lo que le permita a uno atravesarlo. Hay que mantener espacios de diálogo con los opositores democráticos, porque hay un sector... ¿Los hay? Sí, los hay moderados. ¿Podría identificar pero algunos? es un riesgo. Como hay actividades clandestinas, cuesta. Pero, por ejemplo, que algunos políticos hayan participado y votado en las elecciones parlamentarias que saboteó la oposición, ya es una señal de que hay alguna reserva de sensatez en algunos. En el 2005. Fue en el 2005. Pero... Fue Borges, por ejemplo, votó. Sí. Como individuo, aunque su partido se retiró de las elecciones. Ese fue un caso, pero él personalmente votó. Entonces, ese es un gesto de sensatez política que le dio cierta autoridad moral. Ojalá que no cometa tonterías, si es que no las está cometiendo ya. Pero hay que buscar interlocución. Pero también dentro del proceso hay que estimular la autocrítica, porque yo he visto en estos días, mire, me impresionó que un supuesto chavista llamase tullío a un venezolano superior, como muchos venezolanos, que es este señor Michael Melamed, que hizo una proeza. Entonces cuando yo vi la proeza de él,
pensé en la superioridad también de todos esos atletas venezolanos que participan en competencias internacionales, en los paralímpicos, en los panamericanos, que ganan medallas de oro. Esos son venezolanos de superior. Entonces, ¿por qué estar descalificando a alguien o sacar una crítica sobre la base de la ascendencia racial de alguien? Eso es antisemitismo, y antisemitismo es una aberración de la conducta humana. Además, se olvidan algunos supuestos izquierdistas, a los cuales hay que criticar, que buena parte del pensamiento, de la acción y del sacrificio de izquierdistas en todo el mundo tiene su origen en elementos de la comunidad judía. Que era Carlos Marx, ¿no? Era judío. Carlos Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo, los mártires en el sur del continente, y nuestros amigos, nuestro mejor amigo en los Estados Unidos, Noam Chomsky, es judío, Oliver Stone es judío. Entonces, que alguien, y además fíjese el Nacional, qué perverso, en una entrevista este fin de semana, no sé el nombre del periodista o no me lo aprendí, le preguntó a este señor Melamed, o le dijo que él era el primer judío entrevistado en el canal oficial. Algo venenoso, tratando de sacarle pronunciamientos políticos, y él muy inteligentemente evadió y respondió bien todas las preguntas tramposas que le hizo el periodista. Bueno, podemos hablar mucho más, pero ya estamos acercándonos a la hora en que tenemos que entregar. Una de las cosas que la oposición suele esgrimir contra el presidente Chávez, aunque no con todas las letras, no llega a decirle que tiene un discurso antisemita, dice que están al borde del antisemitismo. Eso... Bueno, han mejorado, porque antes lo acusaban directamente de antisemita. El presidente, una cosa... Mire, el gobierno de Israel... ¿Me puede explicar, disculpe, en 3 palabras, qué es un discurso antisemita a la persona que nos está viendo ahorita en su casa, que de pronto no sabe qué es eso? Bueno, antisemita es todo aquel que, aunque el semitismo es más amplio que eso, pero todos los antijudíos, tan simple como eso, que a usted lo descalifiquen por ser judío. Y de ahí viene el nazismo. Entonces, a mí me aterra cuando veo a algunos izquierdistas con conductas descalificadoras, con pensamientos descalificadores en contra de los judíos, porque esa es la repetición de la barbarie, del pensamiento bárbaro. ¿Pero usted le ha escuchado al presidente Chávez eso? No, todo lo contrario. Ha recibido además, bueno, repito, Noam Chomsky, amigo, recibido por el presidente, Oliver Stone, son judíos, y nuestro Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, son nuestros amigos judíos. Lo que pasa, al igual que los católicos, así como hay católicos amigos de la Inquisición o católicos amigos de las dictaduras del sur del continente, hay católicos, entre los cuales me cuento, que tenemos pensamiento progresista. Entonces, confundir la solidaridad con el pueblo palestino, como debe ser, que lo merece, con un antisemitismo es algo muy grave, porque una cosa es el gobierno dictatorial, el gobierno violento, militarista y genocida de Israel, y otra cosa son los judíos. País dentro del cual, por cierto, se están produciendo también movimientos de indignados y de pacifistas, y por eso mataron, antes de que surgieran los indignados, al primer ministro Rabin. Pero ese es un tema interesante del cual no se habla. Mire, no vamos a poder hablar mucho más, pero no quisiera desaprovechar la presencia suya aquí para plantearle, abrir el foco, el lente, y mirar no solamente este proceso tan esperanzador que se da en América Latina y el Caribe con el lanzamiento de la CELAC, sino mirar el mundo entero donde nos toca desenvolvernos. Los tambores de guerra alrededor de Siria son cada vez más resonantes, alrededor de Irán. Se acaba de producir el anuncio de que el gobierno iraní derribó un avión espía norteamericano. Sí. Los Estados Unidos no reconocen que haya sido derribado, pero admiten que se les perdió un avión. Pero cada una de esas cosas que suceden, pues, preocupan a quienes saben que cualquier chispazo puede significar el estallido de una guerra, ¿no? Mire, otra guerra más. Por eso es que hay que estar alerta y ojo avisor, porque excluir la posibilidad de que estalle una guerra mundial, una tercera guerra mundial, podría ser una insensatez. Cuando uno ve a la dirigencia de los Estados Unidos, cuando uno ve a los candidatos republicanos, especialmente una combinación de
de fascismo, con ignorancia, con incultura. Y cuando uno piensa que un pueblo tan culto como el alemán se dejó arrastrar por la barbarie nazi, uno tiene que pensar que esas cosas se pueden repetir en países menos cultos, históricamente hablando. Y los tambores de guerra están sonando. Ayer Ali Rodríguez mencionaba la denuncia que hizo el presidente Eisenhower 2 o 3 días antes de entregarle el gobierno en 1960, el presidente Kennedy, el complejo militar industrial. Que aparte de eso, él denunció que su temor de que los centros académicos superiores se convirtieran en instituciones al servicio de la ciencia para la guerra. Y la guerra es un negocio. Entonces los guerreristas, las corporaciones financieras, los banqueros, las corporaciones médicas, las corporaciones farmacéuticas, los grandes laboratorios internacionales, todos los que crean epidemias inventadas como el de H1XX, son los elementos que están totalmente dedicados a promover la guerra porque eso es un negocio y por eso lo de Libia. No me digan a mí que son defensores de los derechos humanos quienes por razones humanitarias destruyen un país y cometen genocidio. Y eso es lo que están haciendo en Siria. A Siria le están preparando su flucecito para irse a Irán después. Mire, 3 palabras, porque no nos queda mucho tiempo. Colombia, usted fue embajador allí, la relación bilateral, esta nueva relación con el presidente Santos, los nuevos mejores amigos, el conflicto armado que allí sigue viviéndose. Bueno, ojalá que Colombia encuentre la paz y que tenga la inteligencia y la sabiduría. Ya uno ha visto demostraciones de inteligencia y de sabiduría como este encuentro de estadistas que se produjo entre el presidente Chávez y el presidente Santos. Eso frustró mucho a los guerreristas y ese es un gran logro de política internacional del presidente Chávez, pero también lo es del presidente Santos. Y fíjese lo que lograron en Honduras, lo que no pudo la OEA, porque volviendo al tema de la OEA, se deciden las sanciones contra Honduras y al día siguiente aparece un plan de paz paralelo presentado por un servidor del imperio, como es el Premio Nobel de la Paz, Arias. Dios nos libre de los premios Nobel de la Paz. Y si Obama es uno de ellos, imagínense. El debate, entre comillas, de los candidatos de oposición, precandidatos. Me llamó la atención que no respondían las preguntas. Oye, ¿verdad? ¿No había conexión entre las respuestas? No, no había conexión. Los periodistas no fueron inquisitivos porque todo eso estaba preparado. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hacía un periodista colombiano uribista? Quitémoslo de colombiano. Uribista como el señor Félix de Bedut, participando en ese debate. Eso es muy raro. Generalmente son periodistas nacionales, conocedores de la realidad. Usted lo ve en los debates en los Estados Unidos, todos son gringos. Los que hacen invitan a un venezolano ni de broma. No, y son severos además. Mucho menos un chavista. Son inquisitivos, no, mucho menos. Entonces aquí nos traemos a unos uribistas, entonces sigue vamos a decirlo así, la guachafita de la intromisión del uribismo en las elecciones colombianas. Primero invitan a un grupo de opositores que caen en la trampa de Uribe y van a retratarse con Uribe y con Pedro Carmona, que estaba en el acto de una universidad llamada La Arboleda. Y ahora entonces nos traen periodistas colombianos. ¿Cuál es la idea? Y eso no, en los análisis no lo he visto. Pero eso lo hizo el canal, ¿no? Bueno, que el canal responda, pero que alguien analice. Bueno, ¿y qué hacen? El otro yo no lo conozco, por lo tanto no opino. Pero el señor Bedú se expresa muy mal de Venezuela en Univisión en los Estados Unidos. Bueno, usted como diplomático sabe que a las damas no le podemos dejar de pie mucho rato y Dair Ral tiene ya como media hora. Así que tenemos que despedir. Te agradezco mucho, ¿eh? Por más que sea magallanera, no merece ese trato. Es magallanera, pero es buena persona y es bella. Así es. Así que se le perdona el defecto. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a Roy Chatterton Matos. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por soportarnos hasta esta hora. Nosotros nos despedimos, los dejamos en la gratísima compañía de nuestra compañera Dair Ral y el resto del equipo de toda Venezuela. Y mañana a las 6 los espero en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día. Adelante, Dair.